El poder de Estados Unidos en la región ya ha sufrido una derrota estratégica. Irán está jugando muy duro y con absoluta seriedad, y los medios de comunicación han subestimado enormemente esta realidad. Se suponía que esta guerra terminaría en 3 días, pero ya hemos entrado en el 5.º mes. Irán, a diferencia de Estados Unidos e Israel, se siente cómodo con una guerra prolongada. Estados Unidos está enviando más tropas, más recursos logísticos y más aviones cisterna a la región. Es decir, está avanzando exactamente en la dirección opuesta al final de la guerra. Si Irán realiza una prueba con un arma nuclear, el poder político de Trump dentro de Estados Unidos prácticamente habrá terminado. Israel, por lo que puedo observar, se encuentra ahora en un estado de pánico absoluto. Sin embargo, todavía quedan 2 preguntas fundamentales. ¿Por qué Estados Unidos mantiene todavía a 5.000 marines en la región? ¿Y cómo podría Irán utilizar el estrecho de Hormuz para obtener decenas de miles de millones de dólares adicionales cada año? Escuchen a continuación las respuestas completas a estas 2 preguntas y el escenario de un posible regreso de la guerra total entre Irán, Estados Unidos e Israel. Presentación del invitado. El profesor Robert Pape es catedrático de Ciencias Políticas y especialista en estrategia, poder militar y terrorismo. Afirma que lleva más de 20 años modelando los posibles escenarios de un ataque contra Irán y sus consecuencias. Primera parte. La posibilidad de una guerra total y el escenario nuclear iraní. Hoy hablé con el almirante Mark Montgomery, exdirector de operaciones del Comando del Pacífico de Estados Unidos. Le pregunté, ¿qué probabilidad considera que existe de que, después de las elecciones de medio mandato, vuelva a comenzar una guerra total? No me refería a un intercambio de ataques limitados como los que estamos viendo ahora, sino a la continuación de un conflicto amplio y a gran escala. Él respondió que la probabilidad era superior al 50%. Esa estimación no es irracional. De hecho, es muy cercana a lo que yo mismo pienso, aunque todavía no he establecido un porcentaje exacto. Existen 2 razones fundamentales que podrían conducir la situación en esa dirección. La primera es que si las reservas de petróleo disminuyen y el precio de la gasolina vuelve a subir de manera considerable, habrá muchos estadounidenses y también muchas personas en otros países profundamente enfadados. Permítanme concentrarme solamente en Estados Unidos. ¿Qué efecto tendría esa indignación dentro del país? Funcionaría como un arma de doble filo. La población no se enfadaría únicamente con Donald Trump, porque una parte del aumento de los precios sería presentada como consecuencia de una acción militar iniciada por Irán. Esa sería una realidad política, y Trump trataría sin duda de aprovecharla. Ya se pueden observar señales de ese enfoque en sus movimientos y en los de Mike Johnson. Trump todavía no ha desarrollado por completo ese discurso, pero no se sorprendan si pronto se convierte en uno de los ejes principales de sus declaraciones. Trump necesita que la base de MAGA participe en las elecciones. El nivel de movilización de ese grupo podría determinar si la Cámara de Representantes o el Senado de Estados Unidos pasan a manos de los demócratas. Si los seguidores de MAGA se enfadan cada vez más, Trump puede dirigir esa indignación contra Irán y decir, culpen a Irán, no a mí. Nosotros hicimos todo lo posible, le di a JD una gran oportunidad, pero Irán nos apuñaló por la espalda. Ese discurso podría generar impulso político para una nueva acción militar, incluso antes de las elecciones de medio mandato. Pero por debajo de este cálculo político existe un asunto todavía más importante. Durante el fin de semana, la agencia de noticias Fars, vinculada con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, planteó la idea de que Irán ahora necesita armas nucleares. Este asunto también coincide con mi propia evaluación.
Yo había calculado que aproximadamente entre un año y medio después del inicio de una campaña de bombardeos destinada a provocar un cambio de régimen, Irán comenzaría realmente a avanzar hacia la fabricación de un arma nuclear. Anteriormente, había previsto que los bombardeos para provocar un cambio de régimen se producirían 1 o 2 años después del ataque contra Fordow. Sin embargo, sucedieron 8 meses antes de lo que yo había calculado. En el caso de las armas nucleares, podría ocurrir algo similar. Irán podría obtener un arma nuclear antes del momento que estoy sugiriendo. Lo que no creo es que ocurra más tarde. Si Irán realiza una prueba con un arma nuclear, sería algo increíblemente humillante para el presidente Trump. Desde el punto de vista político y dentro de Estados Unidos, el poder de Trump estaría prácticamente acabado. Todavía podría reaccionar militarmente o hacer lo que quisiera, pero aunque lanzara un ataque, todo el mundo sabría que ya no tiene nada más que ofrecer. En esas circunstancias, las miradas se dirigirían inmediatamente hacia J.D. Vance y Marco Rubio, quienes podrían convertirse, de hecho, en los verdaderos líderes informales del gobierno. Si Trump recibe la más mínima señal de que Irán se está preparando para una prueba nuclear, reaccionará. Es probable que Estados Unidos haya activado todos sus sistemas de vigilancia para encontrar precisamente ese tipo de indicios. El propio Trump dice que todos los ojos y oídos de la inteligencia estadounidense están buscando exactamente esos movimientos. Creo que esta podría ser una de las razones por las que todavía mantienen a los marines estadounidenses en la región. Observen que Estados Unidos no ha retirado a sus marines. Las fuerzas terrestres continúan allí y podrían, con un máximo de unos pocos días de preparación, entrar en una operación en una zona como Isfahán, la montaña Pickaxe o cualquier otro lugar que se seleccione para una misión. Puede haber varios escenarios diferentes que expliquen la presencia de estas fuerzas, pero uno de ellos podría ser una reacción inmediata ante señales de una posible prueba nuclear iraní. No es una posibilidad que yo pueda descartar con facilidad. Por lo tanto, quienes afirman que toda esta crisis ha terminado han olvidado, en lo esencial, de qué trataba esta guerra desde el principio. Es cierto que Estados Unidos no dispone de buenas opciones militares. Muchas personas lo han señalado, y yo llevo décadas diciendo lo mismo. Pero la ausencia de una buena opción no impide necesariamente que se produzca una guerra. Si las guerras se detuvieran siguiendo una lógica tan sencilla, la Primera Guerra Mundial no habría durado 4 años, y la guerra entre Rusia y Ucrania también debería haber terminado hace mucho tiempo. El punto central es que las guerras alteran el equilibrio de poder, en ocasiones de manera extraordinariamente profunda. Una guerra termina cuando los principales actores alcanzan un acuerdo sobre el nuevo equilibrio de poder. En este momento ese acuerdo no existe. Irán no está satisfecho y todavía no considera que el aumento de su poder se haya completado. Estados Unidos tampoco está satisfecho y con cada nuevo cambio su descontento aumenta. Israel, por lo que puedo observar, también se encuentra en un estado de pánico absoluto. La reacción israelí no es solamente racional, sino también profundamente emocional. Y esa reacción resulta comprensible. Si algo parecido al 7 de octubre hubiera ocurrido en Chicago, probablemente la ciudad de Chicago también habría reaccionado de una manera igual de emocional. En cuanto a la probabilidad superior al 50% de que regrese la guerra, debemos plantearnos una pregunta. Si no se pretende utilizar a estas fuerzas terrestres, ¿por qué no se las retira? Es posible que quieran mantener esas fuerzas para conservar la presión durante las negociaciones. Por eso resulta difícil distinguir el verdadero objetivo. ¿Están allí para ejecutar el escenario que usted ha descrito?
o simplemente para mantener la presión sobre Irán y conservar el temor a un posible ataque durante las negociaciones? Existe cierto grado de ambigüedad estratégica. Sin embargo, considero que se está subestimando la verdadera importancia de estas fuerzas. Algunas personas interpretan la ambigüedad estratégica como una señal de que todo es un simple farol, de que no ocurrirá ninguna acción real y de que, por lo tanto, la presencia de esas tropas tampoco debe tomarse en serio. No considero correcta esa interpretación. En el caso de Taiwán, la ambigüedad estratégica era como un guante de terciopelo que cubría un puño de hierro. Es decir, existían una amenaza realista y un poder verdadero, pero estaban presentados bajo una cobertura más suave para que la situación fuera más fácil de gestionar. En el caso de estos 5.000 Marines, la situación es diferente. Creo que permanecen en la región como un plan de respaldo, en caso de que Irán realice una prueba nuclear. Algún periodista debería preguntarle directamente al presidente Trump: si descubre que Irán está a punto de realizar una prueba nuclear, ¿enviaría a los marines? Que él responda que no puede hablar sobre el asunto, pero al menos se le debería preguntar al presidente por los escenarios reales. La concentración permanente en la noticia de este preciso instante provoca que se olviden las cuestiones principales y estructurales. Las preguntas fundamentales son estas: ¿controlará Irán el estrecho de Hormuz y el cobro de tarifas a los barcos? ¿Y puede Irán alcanzar realmente, en cuestión de semanas, la capacidad de realizar una prueba nuclear? Esta guerra siempre ha tratado, en primer lugar, sobre la cuestión nuclear. Ahora también se ha añadido la cuestión de Hormuz. Segunda parte. El plan para cobrar $2 millones a cada petrolero en el estrecho de Hormuz. ¿Qué interpretación hace usted de los recientes enfrentamientos en el estrecho de Hormuz? Irán está tratando de consolidar su control sobre el estrecho, atacando barcos que transitan por el lado de Omán. Los estadounidenses quieren dejar claro que esta situación no les resulta aceptable. Mediante ataques y respuestas militares contra Irán, están tratando de quitarle el control, la influencia y la superioridad en la escalada. Sin embargo, Irán volvió a hacer lo mismo al día siguiente. Después, las partes aceptaron mantener conversaciones en Qatar, aunque los iraníes dicen que no se reunirán directamente con los estadounidenses, y todavía no está claro qué ocurrirá exactamente en Qatar. Además, hoy The New York Times informó de que Omán e Irán han preparado un plan para cobrar una tarifa a los barcos que atraviesen el estrecho de Hormuz y gestionar conjuntamente el paso. Al parecer, el plan también ha sido presentado a los estadounidenses, pero, naturalmente, Estados Unidos no lo considera aceptable. Usted ha presentado un resumen muy bueno. Lo que estamos observando ahora es la formación de una línea roja previsible basada en el artículo 5 del Memorando de Entendimiento. Hace aproximadamente 10 días expliqué el artículo 5 en uno de mis textos sobre la trampa de la escalada. El artículo 5 establece claramente que Irán, en colaboración con Omán, será responsable de los acuerdos. Pero Irán será el socio principal y quien encabece el proceso. Las siguientes etapas deben aplicarse después de 60 días, y cada día nos acercamos más al final de ese plazo. Irán está utilizando una capacidad de coerción para impedir que Estados Unidos aplique una estrategia que, en los estudios estratégicos, se conoce como táctica del salami o salami slicing. Lo que están haciendo J.D. Vance y la administración Trump mediante la creación de una tercera ruta es un ejemplo de esa estrategia. El concepto del salami slicing se remonta a las obras de Thomas Schelling y es muy conocido en los estudios estratégicos. En lugar de atravesar de manera repentina una línea roja, una parte la debilita mediante una serie de pequeños pasos. Es decir, se aleja gradualmente del umbral establecido en el artículo 5. Parece que los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos tienen delante un ejemplar del libro de Thomas Schelling y están leyendo, paso a paso,
cómo superar esa línea roja. Del otro lado, aparentemente los iraníes también tienen su propio ejemplar de Arms and Influence y están haciendo exactamente lo que se espera que haga un Estado para detener una estrategia de salami slicing. Están llevando el asunto hasta el punto de decisión y aplicando, mediante coerción y poder militar, el umbral que ya había sido establecido en el artículo 5. El objetivo de Irán con esta coerción no es destruir la economía mundial, aunque puede estar dispuesto a aceptar ese riesgo. El objetivo principal es obtener ingresos mediante el cobro de tarifas a los barcos. La cifra exacta todavía no está completamente clara, pero mi estimación es que Irán pretende cobrar alrededor de $2 millones por cada petrolero. Si esa cantidad es correcta y tenemos en cuenta el número habitual de petroleros que atraviesan el estrecho, los ingresos podrían alcanzar aproximadamente los $100 millones diarios. Eso equivaldría a unos $36.000 millones al año, además del dinero que Irán obtiene de sus propias exportaciones de petróleo. En esas condiciones, en unos pocos años, Irán podría convertirse en el país más rico y poderoso del Golfo Pérsico. Irán siempre podría aumentar esa tarifa y, al mismo tiempo, trataría de bloquear o controlar las rutas alternativas. En una estrategia, siempre existe una relación entre los medios y el objetivo. El objetivo de Irán es cobrar esas tarifas y obligar a Estados Unidos a aceptarlas. El medio que está utilizando consiste en restringir el paso de barcos por el estrecho de Hormuz. Usted ha seguido el número de barcos en su programa. En un momento determinado, la cifra llegó a aproximadamente 70 embarcaciones, lo que era demasiado elevado para que la presión iraní resultara eficaz. Por esa razón, volvió a reducirse. Por otro lado, Estados Unidos violó el artículo 5 del Memorando de Entendimiento. Por tanto, Irán puede utilizar esa misma cuestión como una justificación basada en el derecho internacional. Lo que estamos observando es una estrategia directa y clara de coerción. Utilizar determinados medios para alcanzar un objetivo. Irán también podría aplicar posteriormente esa misma estrategia en relación con el Líbano. Esta política no tiene por qué limitarse exclusivamente al cobro de tarifas en Hormuz. Sin embargo, en este momento, el principal objetivo iraní consiste en obtener esos ingresos y restablecer el artículo 5. Según mis cálculos, el día 61 llegará el 16 de agosto, e Irán está tratando de dejar claro desde ahora lo que sucederá después de esa fecha. Este asunto no trata solamente de dinero. Lo que está en juego es poder del más alto nivel. Eso explica por qué Irán está dispuesto a ser el primero en utilizar la fuerza militar. Hace varias semanas predije que, durante este periodo de 60 días, probablemente Irán sería quien iniciara el uso de la fuerza, no Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, deberíamos preocuparnos más por la reacción que pueda producirse después de una acción iraní, o por una acción que Washington pueda ejecutar después del día 60. Tercera parte. ¿Irán se está convirtiendo en el cuarto centro de poder mundial? Usted lleva 20 años estudiando y modelando este escenario. Teniendo en cuenta los resultados de la guerra y la situación en la que nos encontramos actualmente, ¿qué es lo que más lo ha sorprendido? Sinceramente, la mayor sorpresa ha sido comprobar que el modelo ha funcionado con tanta precisión, etapa por etapa. El modelo del que estoy hablando fue diseñado antes de que comenzaran los bombardeos. Los estudiantes que han asistido a mis clases de estrategia durante los últimos 20 años recuerdan perfectamente este asunto. Yo siempre dedicaba la parte final de mi curso principal a simular un bombardeo contra Irán y a estudiar las fases que se producirían después. La primera etapa era que Estados Unidos bombardearía las instalaciones de Fordo. Israel podía intentar bombardear Natanz, pero no disponía de la capacidad necesaria para transportar la carga requerida para atacar Fordo.
Existían varias razones operativas que indicaban que solamente Estados Unidos podía bombardear Fordow. Mi previsión era que el ataque estadounidense dejaría fuera de servicio a Fordow como centro industrial de centrifugadoras. Sin embargo, Estados Unidos no lograría encontrar el uranio enriquecido al 60%. Después de eso, la preocupación de Estados Unidos aumentaría enormemente durante el año siguiente o incluso durante un periodo más prolongado. Yo afirmé que esa preocupación podría convertirse en 1 o 2 años en el factor que impulsara el regreso a la opción de bombardear para provocar un cambio de régimen. Esa era una alternativa que diferentes gobiernos estadounidenses habían rechazado en repetidas ocasiones. Estados Unidos se volvería tan temeroso y desconfiado respecto al paradero del material nuclear que, movido por la desesperación, aceptaría el enorme riesgo de bombardear para provocar un cambio de régimen y tratar de detener el programa. Pero esos ataques conducirían a una respuesta iraní y a toda una serie de acontecimientos sobre los que hemos hablado durante los últimos meses. Ese proceso representaba la transición de la primera a la segunda etapa, que es la etapa en la que nos encontramos ahora. Actualmente hemos entrado en la fase intermedia del conflicto y estamos moviéndonos entre 2 caminos diferentes. El tercer camino consiste en intensificar todavía más la guerra para arrebatarle a Irán el poder que ha obtenido mediante el estrecho de Hormuz. El cuarto camino consiste en aceptar a Irán como el cuarto centro de poder mundial. Esas son las mismas previsiones que existían en el modelo desde el principio. En mi opinión, esta fase intermedia podría continuar al menos hasta enero. La población quiere que la guerra termine porque no desea que los precios continúen aumentando. Pero el deseo de la población de que termine la guerra no provoca por sí solo que la guerra finalice. Yo no levanto un dedo para tratar de descubrir en qué dirección sopla el viento político. Simplemente continúo siguiendo la lógica y los argumentos principales del modelo. La mayor sorpresa para mí es que el modelo haya estado tan cerca de la realidad. Por esa razón, de momento continuaré siguiendo la misma lógica. Si la guerra hubiera terminado completamente y de manera repentina hace 2 semanas, el resultado habría sido diferente de lo que indicaba mi modelo. Y yo habría reconocido esa diferencia con total claridad. Anteriormente dije que una de las señales de un verdadero final de la guerra sería que Estados Unidos retirara sus fuerzas y devolviera su despliegue militar a la situación de diciembre. Sin embargo, los datos actuales indican que Estados Unidos está introduciendo en la región más fuerzas, más recursos logísticos y más aviones cisterna. Desde el punto de vista del despliegue militar, nos estamos moviendo exactamente en la dirección opuesta. Esta evolución es coherente con lo que yo había señalado incluso antes de que ocurriera. Resulta verdaderamente notable que las predicciones tan específicas del modelo sobre un ataque contra Irán hayan coincidido de esta manera con los acontecimientos del mundo real. Porque, en última instancia, todo este conflicto trata del poder de Irán. Un poder que puede proceder del estrecho de Hormuz o de las armas nucleares. Cuarta parte. El retroceso del poder estadounidense y la formación de una esfera de influencia iraní. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán también está intentando influir en los acontecimientos de Irak. Como recordarán, recientemente realizó una visita a ese país. El panorama general no se refiere solamente al equilibrio de poder entendido de una manera vaga y general. Las diferentes partes discrepan sobre este equilibrio de poder cambiante y fluido y sobre el punto al que debería llegar finalmente. Pero lo que estamos viendo ahora, de manera específica, es la cuestión de la esfera de influencia.
Hace aproximadamente 5 o 6 semanas, probablemente a finales de mayo, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica planteó una idea denominada Cinturón de Resistencia o Cinturón de Seguridad de la Resistencia. Este cinturón debía comenzar en el Líbano y el Mar Mediterráneo, llegar hasta Yemen y el Mar Rojo y continuar después hasta el Golfo Pérsico. Naturalmente, esa ruta también incluiría a Irak. A medida que ha cambiado el equilibrio de poder, ha surgido un desacuerdo fundamental. Estados Unidos todavía quiere seguir siendo la principal potencia de la región. Por esa razón, trata de debilitar de diferentes maneras el memorando y los nuevos acuerdos, con el objetivo de conservar el máximo poder posible. Israel también quiere debilitar esos acuerdos, porque anteriormente era una potencia en ascenso y ha luchado para conservar su posición. En cambio, Irán quiere que se respeten todos los elementos del memorando, porque considera que constituyen una hoja de ruta para convertirse en una potencia regional. Ese es el panorama general. Un Irán en ascenso no se conforma únicamente con su posición estratégica en el estrecho de Hormuz, ni con la riqueza mundial que podría obtener de ella. Las potencias regionales suelen buscar algo más. Quieren disponer de un perímetro o espacio estratégico alrededor de su territorio, lo que en la ciencia política se denomina esfera de influencia. Las esferas de influencia son habituales entre las grandes potencias. China está construyendo su propia esfera de influencia. Estados Unidos mantiene desde hace mucho tiempo una esfera de influencia en el hemisferio occidental. Rusia también está tratando de restablecer y ampliar la suya. Una esfera de influencia no es solamente una cuestión de orgullo, prestigio o exhibición. Tiene una importancia real desde el punto de vista del poder. En el caso de Irán, el perímetro estratégico que busca incluye todas las posibles rutas en las que podrían construirse oleoductos para evitar el estrecho de Hormuz. Debemos recordar que una parte muy importante de esta competencia gira alrededor de Hormuz. Pero los tentáculos de Hormuz llegan hasta el Líbano, Siria, Irak y Yemen. Irán también mantiene relaciones con grupos aliados desde hace varias décadas. Su relación con Hezbollah se remonta a 1982. Por lo tanto, Irán no comenzó esta estrategia desde cero. Ya disponía de numerosas piezas que ahora puede utilizar para construir y consolidar su esfera de influencia. Irán no se está limitando a confirmar sus antiguas relaciones con estos grupos. Está convirtiéndolas en una esfera de influencia coherente y organizada. Naturalmente, existe resistencia frente a ese proceso, y Marco Rubio también está animando a diferentes actores a oponerse. Una parte de la posición de Rubio probablemente está relacionada con Israel y con cuestiones políticas directamente vinculadas al país. Otra parte constituye la reacción natural de Estados Unidos ante la formación de una esfera de influencia consolidada. ¿Por qué resulta tan importante para Washington? Porque sería una esfera de influencia sin presencia estadounidense. Eso representa un cambio de enorme importancia. El poder de Estados Unidos ya se ha retirado parcialmente, y desde este momento podemos hablar de una derrota estratégica. La siguiente pregunta es si esa derrota llegará a consolidarse y si el equilibrio continuará cambiando todavía más en contra de Estados Unidos. Irán está jugando muy duro y persigue este objetivo con absoluta seriedad. Todavía no ha avanzado en exceso, pero realmente está jugando con mucha firmeza. Los medios de comunicación y muchos analistas cometieron un enorme error de cálculo sobre esta cuestión. Muchas personas pensaban que bastaría con que Trump detuviera los bombardeos para que todo volviera a la normalidad. Otros creían que bastaría con que Estados Unidos retrocediera un poco para que la crisis terminara. Esa interpretación no es correcta.
Mi modelo sobre la trampa de la escalada tampoco conduce a esa conclusión, porque ahora Irán ha tomado la iniciativa mediante el uso de la fuerza. El objetivo iraní consiste en consolidar los nuevos acuerdos, defender todos los elementos del memorando y reforzar su posición como potencia hegemónica regional en ascenso. En nuestra conversación anterior, usted explicó que Irán intenta ejercer influencia sobre los principales puntos estratégicos del transporte de energía a través del llamado Eje de la Resistencia. Yo mencioné Bab el-Mandeb, en Yemen, como una ruta alternativa al Estrecho de Hormuz. Si Irán establece una tarifa para atravesar el Estrecho de Hormuz, muchas personas afirman que otros países construirán rutas alternativas. Pero aparentemente Irán ha pensado un paso más allá, y también tiene planes para responder a esas alternativas, desde Bab el-Mandeb hasta Hezbollah, y la ruta de acceso al Mediterráneo. Nos hemos acostumbrado tanto a considerar a nuestros adversarios como personas ignorantes e incompetentes, que ahora tenemos dificultades para comprender sus acciones. No estoy diciendo que los iraníes sean genios, pero están jugando las cartas que tienen de acuerdo con los principios más básicos del realismo político. Desde el punto de vista estratégico, su comportamiento es el comportamiento normal y previsible de una potencia. No se subestiman a sí mismos y no están cometiendo una gran cantidad de errores estúpidos. No estoy diciendo que Irán sea perfecto ni que posea un poder invencible. Pero nosotros hemos subestimado su capacidad y la lógica de sus acciones. Desde hace mucho tiempo hablo con operadores del mercado petrolero en reuniones relacionadas con la trampa de la escalada. Algunos de ellos me decían, «Profesor Pape, usted está demasiado preocupado. En unos pocos años dejaremos a Irán fuera del juego porque construiremos rutas alternativas. Irán solamente controlará Hormuz durante 18 meses y después estará acabado». Sin embargo, por lo que puedo observar, Irán lleva pensando en cómo responder a esas rutas alternativas al menos desde finales de marzo. Por lo tanto, Irán no está reaccionando con retraso. Yo llevo modelando este escenario desde 2005, es decir, desde hace aproximadamente 20 años. Me sorprendería enormemente descubrir que Irán no ha desarrollado también, desde hace mucho tiempo, un modelo parecido para esta situación. Probablemente también tengan su propia versión iraní del profesor Pape modelando estos escenarios. Incluso es posible que en algunos ámbitos lo hagan mejor y que vean cosas que yo no puedo ver. Lo que yo hago consiste en seguir las ramas del escenario que tienen entre un 70 y un 80% de probabilidades. No existe detrás de este análisis una idea mágica ni una genialidad extraordinaria. La cuestión central consiste en seguir el modelo y los incentivos de los actores basándonos en un marco de poder. No debemos analizarlos basándonos en el prestigio aparente, en el ego de Trump o en una hostilidad psicológica contra Trump. Ahora hemos entrado en el 5º mes de la guerra, Mario. ¡En el 5º mes! Piénsenlo por un momento. Se suponía que la guerra terminaría en 3 días. Esta situación me recuerda a la guerra entre Rusia y Ucrania. Al principio se decía que solamente duraría unos pocos días, pero después continuó durante semanas y finalmente durante años. También tengo un análisis separado sobre esa guerra titulado La trampa de la escalada, y las similitudes son realmente numerosas. J. de Vance decía, nunca entraremos en una guerra prolongada. El presidente Trump dijo primero que la guerra duraría unos días. Después dijo que duraría unas semanas. Más tarde, prácticamente todos los días afirmaba que terminaría muy pronto. Naturalmente, ya nadie cree en esas declaraciones. Como he dicho desde el principio, la mayoría de los gobiernos no eligen una guerra prolongada. Pero Irán sí se siente cómodo con una guerra larga.
Si observamos a Israel y Estados Unidos, vemos que habrían aceptado con satisfacción una guerra de 12 días, siempre que realmente hubiera terminado después de esos 12 días. Quinta parte. ¿Existe un verdadero alto el fuego o solamente una pausa entre ataques? ¿Qué espera usted de la reunión de Doha en Qatar? Probablemente no producirá grandes resultados o cualquier resultado que alcance será muy temporal. En mi opinión, la idea de un alto el fuego significativo está prácticamente muerta. Lo que estamos viendo son simplemente pausas entre diferentes periodos de utilización de la fuerza militar. La escalada y la guerra no siguen un proceso lineal, aunque la opinión pública suele imaginarlo de esa manera. La población y especialmente los medios de comunicación observan los acontecimientos de forma lineal, porque deben concentrarse en lo que está ocurriendo literalmente en este preciso instante. Yo llevo 25 años estudiando el terrorismo, no solamente los bombardeos. Los medios suelen pensar que si hoy se produce un ataque y mañana no se repite, entonces los atacantes ya no tienen la capacidad o la oportunidad de continuar y que todo ha terminado. Si algo no se repite todos los días de manera continua, muchos medios, ciudadanos, responsables políticos y dirigentes estadounidenses llegan a la conclusión de que la crisis ha terminado. Pero las guerras del mundo real no funcionan de esa manera. Lo que vimos recientemente fue, en la práctica, un fin de semana prolongado entre diferentes ataques. ¿Por qué los ataques se produjeron durante el fin de semana? Irán quería restablecer el umbral y la línea roja que había fijado. Trump también quería lanzar un ataque de respuesta para no parecer completamente débil ante una gran parte de la base de MAGA que le exigía reaccionar. ¿Por qué comenzó el ataque de Trump exactamente en ese momento? Creo que se inició aproximadamente 18 minutos después del cierre del mercado el viernes. Yo casi podía predecir que el lunes por la mañana Trump afirmaría que se aproximaba una reunión, aunque esa reunión todavía no estuviera realmente confirmada. Le dije a mi esposa, sé lo que habrá ocurrido cuando me despierte el lunes por la mañana. Trump estará hablando de una reunión o de una negociación. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Trató de plantear de cualquier manera posible la probabilidad de una reunión para tranquilizar a los mercados. Lo que estamos viendo es una especie de movimiento de yo-yo por parte de Trump. Este comportamiento no queda explicado exactamente por el término taco. Se parece más a un yo-yo cuyo movimiento se ajusta a los horarios de apertura y cierre de los mercados. Trump intenta mantener bajos los precios. Los operadores del mercado temen que si incorporan el verdadero nivel de riesgo a los precios y apuestan contra las declaraciones de Trump, puedan ser castigados o despedidos. Por tanto, el problema no consiste únicamente en perder una determinada cantidad de dinero. Si pierden demasiado dinero apostando contra las palabras de Trump, también pueden perder sus empleos. Estos detalles forman parte de la estrategia de coerción. Creo que Irán comprende la situación con total claridad y simplemente está siguiendo los principios más básicos del realismo político. Irán no necesita atacar barcos todos los días, pero sí necesita demostrar, de vez en cuando, que tiene la capacidad y la voluntad de hacerlo. Este proceso continuará a menos que la administración estadounidense respete todos los elementos del memorando de entendimiento. Creo que Irán exige precisamente eso, al menos durante el periodo de 60 días. No aceptará la más mínima acción que se encuentre fuera del marco del memorando. La pregunta es, ¿se someterá Estados Unidos a cada una de las disposiciones del memorando? Sexta parte. Israel está en estado de pánico. Existen pocas diferencias entre Bennett y Netanyahu.
Usted mencionó a Israel, pero todavía no hemos hablado lo suficiente sobre este asunto. Hoy conversé con Naftali Bennett, ex primer ministro de Israel, y traté de comprender hasta qué punto sus políticas son diferentes de las de Netanyahu. La diferencia era muy pequeña, especialmente en lo relacionado con Irán. En algunos ámbitos, Bennett incluso mantiene una postura más dura que Netanyahu frente a Irán. Por tanto, aunque Trump decida distanciarse de la crisis, Israel continuará siendo un factor difícil de controlar. La expresión factor imprevisible podría transmitir la idea de que existe una probabilidad del 50% de que Israel se mueva en una dirección y del 50% de que avance en la contraria. No creo que esa interpretación sea correcta. El movimiento de Israel tiene una dirección bastante definida. Esa orientación procede de tres factores. En primer lugar, el sector más radical de Israel lleva varias décadas defendiendo la ampliación de las operaciones militares. En segundo lugar, los acontecimientos del 7 de octubre han empujado a la opinión pública israelí en esa misma dirección. La izquierda prácticamente desapareció después del 7 de octubre. En las encuestas realizadas durante los últimos meses, aproximadamente entre el 70 y el 80% de los israelíes afirmaron que quieren entrar en una guerra total en el Líbano. Al parecer, la mitad de la opinión pública israelí estaría dispuesta a iniciar una guerra de ese tipo, incluso a costa de perder el apoyo de Estados Unidos. Por tanto, la población israelí ha sufrido un profundo trauma psicológico, y esa situación también refuerza las posturas más duras de sus dirigentes. Pero existe un tercer factor. He escrito un análisis militar detallado sobre cómo podría desarrollarse la próxima guerra entre Israel y Hezbollah, y lo titulé El cierre de Israel. Todos sabemos que Hezbollah es enemigo de Israel, que quiere dañarlo y que dispone de drones. Actualmente, los drones con visión en primera persona se utilizan principalmente contra las fuerzas israelíes de primera línea en el sur del Líbano o en las zonas cercanas a la frontera en el norte de Israel. Pero basta con trasladar a Hezbollah la lógica operativa y estratégica del uso de drones en el estrecho de Hormuz y en las operaciones de los hutíes. Una parte muy importante del comercio y de la economía israelí depende del transporte marítimo. Ese comercio solamente puede pasar a través de un número limitado de puertos, especialmente el puerto de Haifa. Desde el punto de vista comercial, Israel funciona prácticamente como una isla. La distancia entre el Valle de la Bekaa, donde podrían instalarse drones y almacenes para crear enjambres de aeronaves, y Haifa, es de aproximadamente 80 millas. Solamente 80 millas. Atacar con drones grandes barcos de carga en el puerto de Haifa no constituye una operación especialmente difícil. Se podrían lanzar 12 o 20 drones. Aunque los sistemas de defensa israelíes derribaran el 90%, el impacto de 1 o 2 drones sería suficiente para cumplir la misión. Por esa razón, en una posible guerra con Hezbollah, Israel se enfrentaría a una amenaza mucho más grave y real. No se trata de una amenaza inventada. No estoy diciendo que esa realidad justifique las acciones de Israel. Si yo asesorara al gobierno israelí, le recomendaría colaborar con Estados Unidos para tratar de salir de la trampa de la escalada. No les diría a las personas que usted entrevista que deben continuar siguiendo el mismo camino hacia la guerra. Sin embargo, para cambiar sus decisiones, primero debemos comprender la realidad que ellos ven desde su propia perspectiva. No podemos limitarnos a calificarlos de locos o ignorantes. Entre 2001 y 2024, asesoré a diferentes administraciones en la Casa Blanca. Cuando uno entra en una sala donde se toman decisiones, no puede decir, todos ustedes son unos ignorantes y afortunadamente yo he llegado para salvarlos. Ese método no funciona.
Primero hay que comprender el mundo desde la perspectiva de quienes toman las decisiones. Después, hay que determinar qué partes de su percepción son reales y cuáles no lo son. A partir de ese punto se puede construir un curso de acción mejor. Si uno se limita a llamarlos corruptos, inmorales y estúpidos, no salvará la vida de nadie. La condena moral de Israel no ha impedido la muerte de aproximadamente 4,000 personas en el sur del Líbano. Eso me rompe el corazón. Yo quiero ayudar realmente a que esas personas continúen con vida. Para conseguirlo, debemos profundizar en los cálculos de seguridad, reconocer las preocupaciones reales y después explicar por qué otro camino también sería mejor para la propia seguridad de Israel. Ese es el método que puede aumentar la probabilidad de que las decisiones cambien. Séptima parte. Desde Yemen hasta Irak. El traslado de la guerra directa hacia varios frentes indirectos. Cada vez que aumenta la tensión, diferentes personas mencionan sus análisis y el concepto de la trampa de la escalada. Afirman que estamos cayendo en esa trampa. La tensión no ha aumentado solamente en un frente. Además de los enfrentamientos directos y del intercambio de ataques, también estamos observando una intensificación de los conflictos indirectos. Los frentes del Líbano, Siria e Irak se han activado. Durante los últimos días, los acontecimientos en el frente yemení también han adquirido mayor importancia, especialmente los movimientos de los grupos apoyados por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Yo tenía información sobre algunos de los otros frentes y tengo previsto publicar más análisis esta semana. Sin embargo, no conocía los nuevos detalles sobre Yemen y los movimientos relacionados con los hutíes. Continúe, porque tengo mucho interés en escuchar los detalles. Llevo algún tiempo advirtiendo sobre la importancia de la situación en el Mar Rojo. Por la razón que usted ha explicado, el Mar Rojo es ahora más importante que nunca. Si vuelve a comenzar un conflicto directo, Estados Unidos y sus aliados necesitarán una ruta alternativa al estrecho de Hormuz. Para crear esa ruta, tendrían que debilitar la influencia iraní sobre Bab el-Mandeb, ejercida a través de los hutíes. Yemen lleva años siendo escenario de una guerra entre los grupos apoyados por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, por un lado, y los hutíes, por el otro. Durante los últimos días, las fuerzas y milicias respaldadas por Arabia Saudita y los Emiratos se han estado concentrando. Ese movimiento podría ser la preparación para una nueva ofensiva contra los hutíes. Mi preocupación es que el conflicto directo entre Irán, Estados Unidos e Israel se traslade de manera temporal o incluso prolongada hacia varios frentes indirectos. En ese caso, Estados Unidos, Israel, los grupos apoyados por Irán y los grupos respaldados por los países del Golfo Pérsico competirían simultáneamente para ampliar su influencia y adaptarse al nuevo orden regional. Mi invitado anterior consideraba que todos estos acontecimientos están relacionados. Decía que la operación realizada hace unos días en Irak contra determinadas milicias tenía como objetivo controlar a los grupos que habían amenazado con atacar Siria si Siria lanzaba una ofensiva contra Hezbollah. Como usted sabe, Trump ha dicho que preferiría que Siria atacara a Hezbollah para que la organización fuera debilitada o destruida sin que Israel tuviera que bombardear el Líbano. Por tanto, la situación parece más complicada y preocupante que nunca. Creo que ha explicado el panorama de una manera muy clara. También estoy completamente de acuerdo con el análisis de su invitado anterior sobre Irak. Como señalé, la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores iraní a Irak también forma parte de los esfuerzos de Teherán por influir en esta competencia. Todos estos acontecimientos están relacionados con el equilibrio de poder y con la formación de nuevas esferas de influencia. Octava parte. Previsión para las próximas semanas. ¿Se distanciarán de Estados Unidos los países del Golfo Pérsico? Como pregunta final, utilizando su modelo y teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, ¿qué espera que ocurra durante las próximas semanas y los próximos meses?
Espero que Irán aplique y defienda todos los elementos del memorando de entendimiento. Muy probablemente eso incluirá el uso de la fuerza militar. Por tanto, sigo considerando que durante las próximas semanas, Irán será probablemente la parte que inicie el uso de la fuerza. Al mismo tiempo, Estados Unidos está aumentando cada día su preparación y su disposición a responder, y podría ejecutar reacciones de mayor magnitud. Esta situación también ejercerá presión sobre Arabia Saudita. Por lo que he podido saber, miles de soldados pakistaníes se encuentran en Arabia Saudita desde hace más de un mes. También se habrían trasladado allí varios aviones de combate pakistaníes. El momento de este despliegue coincide con el periodo en el que Arabia Saudita decidió adoptar una postura más firme y cerrar su espacio aéreo. Todavía no estoy completamente seguro de todos los detalles, pero Reuters y otras fuentes han publicado informaciones sobre la presencia de fuerzas pakistaníes. Estos acontecimientos me indican que durante las próximas semanas, mientras Irán trata de aplicar el memorando utilizando su poder y Estados Unidos intenta oponerse, Arabia Saudita y algunos otros países del Golfo Pérsico podrían decir: queremos cooperar con Irán siguiendo otro camino, no mediante bombardeos de represalia. Estas son las cuestiones que seguiré con mucha atención durante esta semana y la siguiente. La pregunta principal para mí no es si Jared Kushner se reunirá con un diplomático iraní en Doha. Esa reunión puede celebrarse o puede no celebrarse. Pero este tipo de encuentros no ha demostrado una gran capacidad para predecir lo que ocurrirá unos días después. Son solamente conversaciones. Como he dicho en numerosas ocasiones, la realidad debe buscarse en lo que los gobiernos hacen realmente y en los verdaderos incentivos de seguridad que determinan su comportamiento. Profesor, como siempre ha sido muy valioso conversar con usted. Muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Esto fue en realidad una rendición incondicional, pero por parte de Estados Unidos, no de Irán. Los iraníes han conseguido prácticamente todo lo que querían. Trump comprendió que si no detenía la guerra de inmediato, el mundo se enfrentaría a una catástrofe económica. Israel quiere arrastrar de nuevo a Trump a los bombardeos, pero esa idea es completamente ilusoria. Si Israel se interpone en el camino del acuerdo, Trump tendrá que apartarlo. Estados Unidos dispone de una capacidad de presión que podría poner fácilmente a Israel de rodillas. Israel no pudo derrotar a Irán ni siquiera con la ayuda de Estados Unidos. ¿Cómo pretende ganar la próxima vez por su cuenta? ¿Pero qué condiciones ha impuesto Irán a Washington entre bastidores que todavía no se han revelado? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar Trump para presionar a Netanyahu y preservar el acuerdo? Escuchen las respuestas a estas dos preguntas clave a lo largo de la entrevista. Esta conversación se realizó con el profesor John Mearsheimer, uno de los politólogos más destacados del mundo y profesor de la Universidad de Chicago. Primera parte. ¿Ha conseguido Irán todo lo que quería? Lo que se ha dicho sobre la rendición incondicional es realmente sorprendente, profesor Mearsheimer. Trump decía antes que solo aceptaría una rendición incondicional. Sin embargo, cuando examinamos estos 14 puntos, no se parecen en absoluto a una rendición incondicional de la otra parte. En realidad, probablemente sí sea una rendición incondicional, pero una rendición incondicional por nuestra parte, no por la de ellos. Trump, al menos en el video que vi, no estaba mintiendo. En la práctica, estaba admitiendo que cedimos en casi todos los puntos. Como dije hace unos minutos, aquí no teníamos ninguna otra opción. Es muy importante entender que hay muchas personas descontentas con el acuerdo. Evidentemente, los israelíes, sus partidarios y los sectores más belicistas de Estados Unidos. Pero la pregunta que hay que hacerles es,
¿Cuál es la alternativa? ¿Volver a bombardear? ¿Lo dicen en serio? Eso no es posible. ¿Mantener el statu quo? No, eso tampoco es posible. Trump lo entendió. Comprendió que si no detenía esta guerra de inmediato, nos enfrentaríamos a una catástrofe económica. Esas fueron sus propias palabras. El último presidente estadounidense que firmó un gran acuerdo geopolítico en el Palacio de Versalles fue Woodrow Wilson. Un acuerdo que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Ese acuerdo terminó convirtiéndose en uno de los más desastrosos de la historia moderna, porque nos condujo a la Segunda Guerra Mundial y a todos los horrores que surgieron de ella. Aún así, Trump cree que ha firmado un documento que demuestra que la otra parte se rindió ante él. ¿No es este acuerdo, en esencia, lo que los iraníes buscaban desde abril? Sí, en mi opinión, los iraníes han conseguido todo lo que querían. Es realmente extraordinario. Pero una vez más, hay que decir que el presidente Trump no tenía ninguna otra opción. Con respecto a Woodrow Wilson y a lo ocurrido en Versalles, debemos recordar que nosotros habíamos ganado la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos estaba en el bando vencedor. Nosotros, los británicos y los franceses, salimos victoriosos, mientras que Alemania fue derrotada. Pero la situación actual es fundamentalmente diferente. Estados Unidos entró en la guerra pensando que lograría una victoria espectacular. Sin embargo, lo que obtuvo fue una derrota espectacular. El presidente Trump finalmente reconoció esa realidad. Le reconozco el mérito de haber entendido dónde nos encontramos y de estar haciendo ahora todo lo posible para salir de esta situación. Segunda parte. ¿Cómo se enfrentó Trump a Israel? Ahora nos encontramos ante una situación verdaderamente extraordinaria. El gobierno de Estados Unidos, y aquí hablamos principalmente de Trump y del vicepresidente J.D. Vance, está ejerciendo una presión enorme sobre los israelíes. Están actuando con una dureza frente a Israel que yo jamás habría imaginado posible, al menos durante mi vida. Eso demuestra hasta qué punto es peligrosa la situación económica. El hecho de que estemos ejerciendo una presión tan intensa sobre los israelíes revela la profundidad de la crisis. Por supuesto, los israelíes no tienen el buen juicio suficiente para comprender que en este momento Trump no tiene otra opción. La mejor estrategia para Israel no es resistirse a Trump, sino acompañarlo y hacer todo lo posible por reducir los daños. La idea de que los israelíes pueden desviar a Trump de su rumbo, devolverlo al camino de la guerra y convencerlo de reanudar los bombardeos es completamente ilusoria. Trump no puede permitirse hacer eso. Tiene que conseguir que este acuerdo funcione. Si los israelíes se convierten en un obstáculo en el camino de Trump, él tendrá que apartar ese obstáculo. Tendrá que pasar por encima de los israelíes como ha venido haciendo durante los últimos días. No tiene ninguna otra opción. Trump se ha encerrado a sí mismo en esta situación. Tercera parte. ¿Intentará Israel sabotear el acuerdo? The Washington Post ha informado, lo que probablemente significa que la CIA filtró la información, que los servicios de inteligencia estadounidenses le dijeron al presidente Trump que Israel intentará socavar el acuerdo. En mi opinión, eso en sí no es una noticia. Lo importante es que la comunidad de inteligencia estadounidense quiere que esta información se haga pública. ¿Cree que los israelíes son tan ciegos como para arriesgarse a provocar la ira de Irán? Según la evaluación de Larry Johnson, si se produjera una guerra exclusivamente entre Israel e Irán, Israel no resistiría más de 6 o 7 días. Me cuesta creer que los israelíes sean tan insensatos como para enfrentarse solos a los iraníes. Pero lo que me parece todavía más insensato es que quieran seguir enfrentándose a Trump, a la Casa Blanca
y a los Estados Unidos de América. Eso no beneficia a Israel. Como consecuencia de esta guerra, Israel ha causado un enorme daño a su reputación dentro de Estados Unidos y en todo el mundo. Además, Israel ha colocado a Estados Unidos en una posición en la que prácticamente no tiene otra opción que alcanzar un acuerdo con los iraníes. Un acuerdo que, en los hechos, se parece a una rendición. Lo último que deberían hacer los israelíes es enfrentarse ahora a nosotros y dificultar aún más que Estados Unidos ponga en práctica este acuerdo. Eso no les conviene en absoluto. Los israelíes deberían aceptar que contribuyeron a arrastrarnos a una guerra absurda. La situación se deterioró con gran rapidez. Ahora, Estados Unidos e Israel deberían trabajar juntos y hacer todo lo posible para reducir los daños. Esa debería ser su manera racional de entender la situación. Pero como cabría esperar de los israelíes, son incapaces de realizar ese tipo de autocrítica e introspección. En lugar de eso, quieren entrar en una confrontación política con la administración Trump, una decisión que, desde el punto de vista de Israel, solo convertirá una mala situación en otra todavía peor. Cuarta parte. Trump afirma que Israel obedece sus órdenes. Dentro de unos instantes le preguntaré en qué clase de aprieto se encuentra el primer ministro Netanyahu. Pero antes quiero mostrar un breve video de las declaraciones que hizo ayer el presidente Trump. El video dura unos 30 segundos. Presten especial atención a su última frase sobre su relación con Netanyahu y con los israelíes. Bibi Netanyahu trabajó bien conmigo, pero él mismo les dirá que nosotros somos quienes tenemos las armas. Nosotros tenemos todos los recursos. Tenemos los bombarderos B-2 y todo lo demás. Si no fuera por Donald Trump, Israel habría sido completamente destruido. ¿Cómo es su relación con Netanyahu? Es buena, pero tenemos que mantenerlo un poco bajo control. ¿Podrá impedir que Israel ataque el Líbano? Sí, podré hacerlo. Me tienen mucho respeto y hacen lo que yo les digo. Hacen lo que yo les digo. En este mismo momento, Israel está bombardeando el Líbano y Ben Gvir afirma que no pueden detenerse. Ahora se ha establecido un nuevo alto el fuego. Estoy seguro de que este nuevo alto el fuego en el Líbano es consecuencia de la presión ejercida por Trump y Vance sobre los israelíes. Trump está actuando con firmeza frente a Israel. No tiene otra opción. Los iraníes han exigido que termine la guerra en el Líbano. De hecho, parece, y subrayo la palabra parece, que los iraníes han exigido que Israel abandone el sur del Líbano y retire sus tropas. Trump comprende que para que el acuerdo funcione, y él necesita que funcione, tendrá que ejercer una presión enorme sobre Israel. Quinta parte. ¿Obligará a Estados Unidos a Israel a retirarse del sur del Líbano? Esta es la información publicada por Reuters. Israel y Hezbollah han acordado un alto el fuego. El anuncio fue realizado por un funcionario estadounidense y otro catarí. Sin embargo, nadie de Israel ni de Hezbollah lo ha confirmado. ¿Puede imaginar que el ejército israelí evacúe el sur del Líbano sin que se utilice la fuerza? La palabra voluntariamente no es la adecuada en este caso. La pregunta correcta es, ¿puede imaginar que Israel abandone el sur del Líbano porque Estados Unidos lo presione para hacerlo? Es cierto, voluntariamente no era la palabra correcta. Me refiero a si puede imaginar que los israelíes se retiren sin que una fuerza militar los expulse del sur del Líbano. Sí. Creo que si Estados Unidos ejerce suficiente presión sobre Israel, se retirarán. Creo que el presidente Trump, a puerta cerrada, les está dejando perfectamente claro a los israelíes que tienen que hacer determinadas cosas.
No sé exactamente qué les está diciendo ahora sobre la retirada del sur del Líbano, porque desconozco en qué punto se encuentra este asunto dentro de las negociaciones y de la relación entre Irán y Estados Unidos. Pero si Trump tiene que obligarlos a salir del sur del Líbano, los obligará a salir. La realidad de la que hemos hablado durante mucho tiempo es que Estados Unidos dispone potencialmente de una enorme capacidad de coerción sobre Israel. Podemos poner fácilmente a Israel de rodillas. Tenemos esa capacidad y esa influencia coercitiva, pero en el pasado nunca pudimos utilizarlas debido al poder del lobby israelí. Ahora nos encontramos en una situación en la que la amenaza de una gran depresión económica mundial está imponiéndose sobre el poder del lobby. Trump comprende perfectamente que debe poner fin a esta guerra. Tiene que abrir el estrecho. No tiene otra opción debido al estado de la economía internacional. En esas circunstancias, estamos viendo una situación sumamente inusual. Estados Unidos está presionando a Israel de maneras que hasta hace pocas semanas me parecían completamente inimaginables. Sexta parte. ¿En qué clase de aprietos se encuentra Netanyahu? ¿En qué situación se encuentra el propio Netanyahu? Está en serios problemas. Netanyahu es el principal responsable de haber iniciado esta guerra. Fue él quien convenció a Trump de comenzarla. Prometió que la guerra conduciría a una gran victoria para Israel y Estados Unidos, pero eso no ocurrió. Además, se encuentra atrapado en una crisis enorme en el sur del Líbano. Hezbollah está causando un número considerable de bajas al ejército israelí, y allí las cosas no están saliendo como Israel esperaba. Hamás sigue vivo y continúa combatiendo en Gaza. Los israelíes están empantanados en Cisjordania y están matando a peregrinos. También están empantanados en Siria. Además de todo eso, todavía no hemos afrontado plenamente la cuestión de si Netanyahu es responsable de lo ocurrido el 7 de octubre. Por supuesto que es responsable. En aquel momento era el primer ministro y estaba al mando del país. A eso se suma que Netanyahu está implicado en un proceso judicial muy grave. Por tanto, en algún momento tendrá que afrontar todas las consecuencias de sus actos, y parece que eso ocurrirá más pronto que tarde. ¿Realmente importa quién sea el primer ministro de Israel, más allá de la personalidad y el tono? ¿No apoya una mayoría abrumadora de la población israelí este ataque y esta matanza en el Líbano? Sí. Incluso podría argumentarse que los israelíes están mejor con Netanyahu que con cualquier otro posible primer ministro, porque Netanyahu posee una extraordinaria habilidad para manipular el sistema político estadounidense. Es verdaderamente una especie de genio a la hora de conseguir lo que quiere dentro de la política estadounidense. No creo que ninguno de sus sucesores tenga esa capacidad. Y como usted señala, todos sus posibles sucesores serán tan belicistas como él, o quizá incluso más. La realidad es que Israel lleva mucho tiempo desplazándose de manera constante hacia la derecha y seguirá haciéndolo. En el futuro veremos más figuras como Ben-Gvir y Smotrich. Israel no se convertirá, según nuestros criterios, en un estado más razonable y moderado. Ocurrirá exactamente lo contrario. Por tanto, cuando Netanyahu se marche, la situación no mejorará. Empeorará lenta, pero constantemente. En consecuencia, la posición de Israel en Estados Unidos también se deteriorará, y la labor del lobby israelí para defender al país será más difícil que nunca. Séptima parte. ¿Qué presión ejercerá el lobby israelí sobre Trump?
¿Qué tipo de presión ejercerá el lobby israelí sobre Trump? Antes de que responda, quiero mostrar un video de una de las voces más fuertes y fervientes de ese lobby. Alguien que durante un tiempo pudo susurrar al oído de Trump, aunque aparentemente ya no tiene ese acceso. ¿Cómo se puede atar las manos de Israel para que no se defienda en el Líbano, mientras se lanzan cohetes y drones desde el otro lado de la frontera contra ciudadanos israelíes? Por lo que entiendo, este acuerdo no es popular en Israel. Además, durante toda esta operación, aviones israelíes volaron junto a aviones estadounidenses. Irán también disparó contra soldados estadounidenses durante toda la operación. Por eso, intentar ahora repartir las responsabilidades a partes iguales resulta un poco extraño. Esas fueron las palabras de Ben Shapiro. ¿Qué puede hacer ahora el lobby israelí contra Trump? Puede dificultarle la vida diciendo cosas como las que acaba de decir el señor Shapiro. Puede intentar desacreditarlo y presentarlo como un villano. Pero la realidad es que la mayoría de la gente entiende perfectamente que Trump está haciendo lo correcto y que no tiene otra opción. No estamos hablando de alguien que antes hubiera actuado con dureza frente a Israel y que ahora se viera obligado a retroceder. Como hemos dicho muchas veces en este programa, no hay ningún presidente en la historia reciente que se haya sometido más a Israel y a su lobby que el presidente Trump. La pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué dio Trump un giro de 180 grados? Dio ese giro porque es el presidente de los Estados Unidos de América. Es responsable de la seguridad y de la prosperidad económica de Estados Unidos. Y ahora comprende plenamente que la guerra con Irán no salió según lo previsto. También entiende que de economía internacional, lo que tendrá consecuencias enormes para la economía estadounidense, está a punto de caer por un precipicio. Por eso tiene que detener esta guerra de inmediato. Estoy seguro de que el presidente Trump comprende que poner fin a la guerra también será beneficioso para Israel a largo plazo. Porque Israel no tiene ningún interés en que la economía mundial se derrumbe. Si eso ocurriera, se culparía a Israel de habernos arrastrado a esta guerra. También se le responsabilizaría de impedir que Estados Unidos saliera del conflicto, del colapso de la economía internacional y de devolvernos a una situación semejante a la década de 1930. Israel no debería querer que eso sucediera. Israel debería alegrarse de que el presidente Trump intente poner fin a esta guerra. Como dije antes, los israelíes deberían cooperar con él. ¿Es una situación ideal desde el punto de vista de Israel? Por supuesto que no. ¿Pero es la mejor entre muchas alternativas malas? La respuesta es claramente sí. Octava parte. Naftali Bennett amenaza a Irán. Escuchemos ahora a Naftali Bennett, principal rival del primer ministro Netanyahu en las elecciones de octubre y su posible sucesor. Quiero decirle desde aquí al régimen iraní, me convertiré en su peor pesadilla. El presidente Trump dijo en marzo de 2026 que no habría ningún acuerdo con Irán salvo una rendición incondicional. Estamos muy lejos de eso. Lo que usted acaba de describir demuestra que Irán es un matón grande y violento. Eso demuestra aún más que debemos asegurarnos de que Irán no consiga un arma nuclear. Tenemos que garantizar que Irán no pueda aterrorizar al mundo, porque ya hemos visto cómo se comporta cuando utiliza armas convencionales. Ahora imaginen qué ocurriría si consiguiera armas nucleares. Todos hemos visto ya el verdadero rostro de Irán. También quiero decirles que creo que pronto habrá un nuevo gobierno en Israel. Espero ser yo quien lo encabece. Quiero decirle desde aquí al régimen iraní
que me convertiré en su peor pesadilla. No cederé hasta que liberemos a su pueblo y nos aseguremos de que ustedes no tengan un arma nuclear. Así que no tengan ninguna esperanza. No abandonaremos este esfuerzo, porque estamos luchando por nuestra libertad, por nuestra seguridad y por el bien de todo Oriente Medio. Qué irracional resulta escuchar a un dirigente israelí llamar a otro país un matón violento. La esencia misma de Israel está ligada a la guerra, a la expansión de sus fronteras y a matar a quien considere necesario para ampliarlas. Creo que este hombre tiene el problema de Rip Van Winkle. Parece que ha estado dormido desde el 28 de febrero. No creo que comprenda lo que ha ocurrido desde el 28 de febrero. Está hablando con tono amenazante sobre los iraníes. ¿No entiende que su país, Israel, junto con Estados Unidos, se enfrentó directamente a Irán y que Irán ganó? ¿De qué está hablando? Dice que será duro con Irán, pero probablemente esta vez tendrá que hacerlo completamente solo, porque los estadounidenses no querrán volver a entrar en una guerra semejante. ¿Cómo pretende explicar que Israel ganará la próxima confrontación si esta vez perdió incluso contando con la ayuda de Estados Unidos? Realmente no entiendo qué está pensando. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? De nuevo, parece sufrir el problema de Rip Van Winkle y haber pasado por un largo sueño. Novena parte. La dura advertencia de J. de Vance a Israel. Escuchemos ahora las declaraciones que hizo hace 2 días el vicepresidente J. de Vance en la sala de prensa. En mi opinión, la idea central de sus palabras es que Israel tiene que despertar. Lo que quiero decir, y esto realmente me molesta, es que algunas personas del gabinete de Bibi Netanyahu han atacado el acuerdo y en algunos casos han atacado de manera muy personal al presidente de Estados Unidos. Mi mensaje para ellos tiene 2 partes. Primero, Donald J. Trump es, en este momento, el único jefe de Estado del mundo que siente simpatía por la nación de Israel. Y resulta que es el jefe de Estado de la superpotencia mundial. Segundo, durante los últimos 3 meses, 2/3 de las armas defensivas que han protegido su territorio fueron fabricadas por trabajadores estadounidenses y pagadas con los impuestos de los ciudadanos estadounidenses. El problema de Israel no es Donald J. Trump. Cualquier persona en Israel que crea que el mayor problema de su país es el presidente de Estados Unidos tiene que despertar y entender la realidad de la situación en la que se encuentra Israel. Ha planteado algunos puntos acertados e importantes, ¿no le parece, profesor? Estoy de acuerdo al 100%. Tiene toda la razón. Por supuesto, ahora lo presentarán como enemigo de Israel. Harán todo lo posible por desacreditar a Vance y también por desacreditar a Trump. Pero la realidad es que lo que dice Vance tiene todo el sentido y no es una postura anti-israelí. Simplemente le está explicando a Israel las realidades de la vida y de la política. Israel debe despertar y afrontar la realidad. Ha llegado el momento de que Israel comprenda el enorme desastre que este país y Estados Unidos han creado. También debe comprender que la única manera de salir de esta crisis es alcanzar el acuerdo con Irán que Trump está intentando cerrar. 10ª parte. ¿Pueden Israel y su lobby derrotar a Trump? ¿Hacia dónde cree que se dirige esta situación? ¿Hará el lobby israelí todo lo posible por socavar a Trump? Sí, creo que lo hará. Y pienso que Israel también seguirá ese camino, aunque no beneficie ni al lobby ni a Israel. Creo que el resultado será que cuanto más presionen Israel y su lobby contra Trump, más enérgica será la respuesta de Trump. Incluso más de lo que él y Vance están respondiendo ahora.
Una vez más, no creo que tengamos ninguna otra opción. La clave es que cuando uno escucha a Lovi, a Ben Shapiro y a los israelíes que se oponen al acuerdo, ninguno propone una alternativa viable. Muy bien, no les gusta el acuerdo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Volver a bombardear? No creo que ninguna persona en su sano juicio piense que reanudar los bombardeos mejorará la situación. En realidad, volver a bombardear aceleraría nuestra marcha hacia el precipicio. Reanudar la campaña de bombardeos sería catastrófico. Simplemente no tenemos otra alternativa. Nadie está presentando una estrategia viable que pueda resolver este problema y producir una victoria para Estados Unidos e Israel. Tenemos que afrontar el hecho de que iniciamos una guerra en la que la derrota estaba garantizada. Hemos perdido. Ahora, lo único que podemos hacer es reducir los daños al mínimo. Undécima parte. El embajador estadounidense afirma que sin Israel, Estados Unidos no existiría. Para intentar terminar la conversación con una nota algo más ligera, aunque este asunto es muy serio y la persona del siguiente video hablaba completamente en serio, llegamos al ejemplo definitivo del teatro del absurdo. Estas fueron las declaraciones que hizo ayer el embajador Huckabee. También es mi responsabilidad representar la importancia de Israel para Estados Unidos. Esto es simplemente otro recordatorio de que esta tierra es, sin duda, su herencia. Pero, señor ministro, también es la herencia de Estados Unidos. Sin Israel y sin la base judía, Estados Unidos no existiría. Debemos nuestra propia existencia a lo que ocurrió en esta tierra. Sin Israel, Estados Unidos no existiría. En la práctica, le está diciendo a la persona que lo nombró para ese cargo, váyase, señor presidente. Deberían despedirlo. En realidad, deberían haberlo despedido hace mucho tiempo. Como dije, esto es verdaderamente el teatro del absurdo. Sí, es verdaderamente el teatro del absurdo. Uno se pregunta, ¿en qué mundo vive? ¿Hasta dónde recuerdo? Israel fue creado en 1948. Nosotros declaramos nuestra independencia en 1776 y, según mis cálculos, la conseguimos en 1783. ¿Cómo puede alguien afirmar que Estados Unidos no existiría hoy si no fuera por Israel? ¿Cómo es posible sostener semejante argumento? Usted dice que deberían haberlo despedido. Mi argumento es que nunca deberían haberlo nombrado para ese cargo. Una persona con ese tipo de convicciones religiosas, que permite que esas creencias influyan en su visión de la política, sencillamente no debería ocupar un puesto importante en el gobierno.